Hola amigos, bienvenidos al primer Book Talk. El día de hoy les traigo Una corte de rosas y espinas por Sarah J. Maas. Una corte de rosas y espinas nos cuenta la historia de Feyre, una chica humana que se ve obligada a vivir entre las hadas después de accidentalmente matar a una. La historia se sitúa en un mundo donde las hadas y los humanos comparten un continente, separados únicamente por un muro que fue construido después de una gran guerra que hubo entre humanos y hadas para liberar a los humanos, ya que las hadas anteriormente los esclavizaban. Sarah J. Maas se basó más o menos en la historia de la Bella y la Bestia para crear este nuevo mundo. Se supone que este libro es algo así como un retelling de la historia de la Bella y la Bestia y otros como cuentos de folclore, por ejemplo la historia de Tamlin y el folclore de las hadas en sí. Tres razones para leer Una corte de rosas y espinas. La primera es la historia. La historia está muy bien construida, vemos este mundo de hadas, un mundo mágico, muy épico y en sí el libro es de fantasía, entonces vemos todos los elementos que podemos encontrar normalmente en libros de fantasía, pero especialmente vemos cómo Sarah J. Maas construye esta historia poco a poco y cómo la desarrolla muy bien. Tal vez vemos como que al principio ciertas cosas que a nosotros nos parecen como tontas o que no le ponemos mucha atención y luego durante el libro vamos viendo cómo todo se acomoda y en sí la historia está muy bien construida. Entonces realmente recomiendo el libro por su historia. La segunda razón para leer Una corte de rosas y espinas es los personajes. Vemos también cómo la química entre los personajes está muy establecida, cómo también hay mucho desarrollo en esto de la relación que tienen los personajes. Sobre todo lo vemos en la relación de Tamlin, Feyre y Lucien, donde vemos cómo la química entre ellos es muy buena, son muy divertidas sus conversaciones, los personajes son bastante interesantes y siento que hasta cierto punto llegan a ser bastante profundos, sobre todo Feyre, que tiene un viaje emocional con todo esto de dejar a su familia, vivir entrelazadas, tenerles miedo, muchos elementos que aparecen desde el principio en la historia y que se van desarrollando conforme avanza. Y la tercera razón que les doy para leer Una corte de rosas y espinas es leer Una corte de niebla y furia, el segundo libro. En pocas palabras, Una corte de rosas y espinas es un muy buen libro, buena historia, buenos personajes, pero no es en sí memorable. La historia tiene un desarrollo algo lento, pero todo esto tiene sentido cuando llegamos al segundo libro, que es realmente mucho mejor, la historia avanza más, vemos el desarrollo de los personajes, sobre todo el personaje principal de Feyre, lo vemos crecer un montón. Entonces, realmente siento que vale la pena leer Una corte de rosas y espinas, que es un libro bueno pero no memorable, para poder llegar al segundo, que es La corte de niebla y furia, donde es un libro totalmente épico y memorable con muchas cosas. Entonces, esas son las tres razones que les doy para leer Una corte de rosas y espinas. Espero que les haya gustado esta parte sin spoilers. Ahora voy a discutir un poco más a fondo lo que fue el libro y la experiencia de lectura para mí. Si no lo han leído, vayan a leerlo y regresen para poder discutirlo. Adiós. Regresé. Vamos a empezar a discutir un poco sobre los personajes. Voy a empezar con Feyre. Realmente el personaje me gustó, aunque siento que pudo haber tenido un mejor desarrollo. Realmente en este primer libro siento que se quedó corta, se quedó como cualquier personaje de cualquier libro young adult. No tuvo ningún boom, nada especial. Realmente lo sentí como un personaje bastante plano. Y durante la primera parte del libro no la soportaba porque durante toda la parte donde estuvo intentando escapar o quería escapar y ella sabía que no debía escapar y aún así ella estaba necia que quería escapar. Entonces realmente durante la primera parte del libro no la soporté, luego se volvió un poco más soportable, empezó a crecer, empezó a confiar en Lucien, en Tamlin y realmente se volvió mucho más soportable, aunque un personaje un poco plano y la típica niña tonta de estos libros. Realmente durante el libro estuve a punto de dejarlo por ahí de la página 100 o algo así porque me aburrió. Pero realmente para mí el libro lo salvó Lucien. Realmente es muy divertido, sobre todo la relación que tiene con Feyre, lo incómodo que se pone cuando Feyre se pone a hablar con Tamlin durante la primera parte del libro, que solo vemos a estos tres personajes. Él fue el único que me cayó bien y por el cual seguí el libro, porque realmente, como les digo, lo quería dejar, me había aburrido. Pero después de esto ya
con todas las bromas y con todo lo incómodo que se pone cuando Feyre está con Tamlin, realmente Lucien para mí se roba el libro. Tamlin es otro personaje que no muy me gustó. Realmente pensé que el triángulo amoroso iba a ser Tamlin, Feyre y Lucien y automáticamente mi cerebro se puso en modo Team Lucien. Porque Tamlin es como, no sé, lo comparo mucho con tal vez Jacob de Twilight. O no sabría decirlo, pero es como el personaje bueno, guapo y un personaje muy plano. No vi que hubiera desarrollo ni nada, sino que simplemente él estaba ahí y era el príncipe y casualmente le gustaba la mortal. De estos tres personajes me quedo con Lucien, aunque Feyre también me cae bien. Realmente me parece muy divertida cuando no está con Tamlin, entonces creo que es muy parecida a la relación que tiene Elena con Damon y con Stefan. Stefan me cae bien cuando no está con Elena y así, entonces realmente otros personajes, realmente no pude, me pareció muy insoportable y solo quería que Feyre se fuera cuando estaba con sus hermanas. Las dos hermanas mayores no podían hacer nada en su casa y Feire, la menor, tenía que salir a cazar porque las dos hermanas y el papá no trabajaban. En qué mundo cabe? ¡Ah! Me enojé tanto en esas escenas al principio, antes de que... Cuando Tamlin llegó a sacarla de las greñas prácticamente. Cuando Tamlin llegó a reclamar la deuda de sangre, yo estaba tan feliz de que al fin Feire fuera a dejar a su familia porque realmente su familia me pareció muy insoportable. Aunque luego, más avanzada la historia, cuando ella regresa y se da cuenta de que Nesta la fue a buscar y toda esa parte de la historia ya me gustó, ya me pareció un poco más comprensible lo que decía Nesta sobre estar enojada, sobre que ella estaba esperando que el papá hiciera algo, aunque nunca lo hiciera, aunque igual no excusa que la hermana menor, Feire, se tuviera que hacer cargo de la familia. Por otra parte, me gustó mucho la parte de las pruebas. Cuando Feire tiene. Mi prueba favorita fue cuando Feire tuvo que enfrentarse al gusano gigante. La verdad la sentí súper emocionante. Me gustó demasiado esa escena. Y como todos en el espectáculo estaban apostando en contra de ella y al final ella ganó. Realmente a este libro le encuentro muchas vibras de los Juegos del Hambre. Las pruebas, realmente, ella era una cazadora, no sé. El personaje en sí, Feire, se me hace mucho a Katniss y durante las pruebas fue como, Katniss, ¿qué haces aquí? También me dio mucha risa la segunda prueba donde ella tenía que leer y ella no sabe leer. Y todo lo que podía pensar era que tuvo tanto tiempo cuando estaba en el castillo para aprender a leer. Tamlin le ofreció enseñarle, bueno, no se ofreció enseñarle, pero le dio las herramientas para que ella aprendiera y ella no lo hizo y es como más adelante cuando tiene que leer y no sabe, es como... "Ah". La parte que más ridícula me pareció fue cuando al final de todas las pruebas, bueno, no, al principio de todas las pruebas le dicen que puede resolver ese acertijo y que con eso ya la liberan, etc, etc. Realmente me pareció bien tonto porque para mí la respuesta del acertijo la di así, realmente era como, incluso pensé que no era eso, no pensé que amor era la respuesta porque era demasiado obvio, entonces me quedé como, ¿es en serio? Cuando dicen que esa es la respuesta para el acertijo, era tan fácil, pudo haber liberado a todos. Y otra cosa que también me pareció bien tonta fue cuando faltaban 2 días, ella ya iba a decirle te amo y la maldición se hubiera roto, etc. Y todos hubieran vivido felices y no hubiera habido tantos problemas. Si Tamlin no la hubiera enviado a su casa 2 días antes de que se rompiera bueno, antes de que ella pudiera romper la maldición, ella estaba a punto de decirle te amo. Un día más, una ida más al lago de sangre de unicornio y ella le hubiera dicho te amo y hubiera acabado la maldición y todo hubiera estado bien. Pero no, él la envía a su casa. En resumen, el libro a mí me gustó mucho. Sí vale mucho la pena leerlo. Yo al libro le doy un 8 de 10. Me gustó mucho. Y pues esto es todo para este book talk. Espero que les haya gustado. Déjenme sus opiniones. ¿Cuánto le dan ustedes al libro sobre 10? ¿Lo leyeron? ¿Los motivó este video a leerlo? A los que no lo habían leído. ¿Y qué pensaron ustedes del libro? Dejen like, suscríbanse. Y esto es todo.